Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con ustedes. Celebramos ya el tercer domingo de la Pascua, de este tiempo de gloria en la vida de la Iglesia. También en este día, en el año de 1878, nació en el pueblo de Cotija nuestro santo San Rafael Guízar y Valencia, a quien nos vamos a encomendar para que interceda por nuestras familias, para que venga en nuestra ayuda. Cuando él llega hace 100 años a esta tierra como vivo, así cuentan los anales de la historia, tuvo en esta región cabida un gran terremoto, no al palacio episcopal, sino ayudar a la gente en esa dificultad. Hoy que nos encontramos en este tiempo de dificultad, vamos a pedirle que nos conceda su ayuda, que nos conceda su gracia, para que también nosotros podamos ir al encuentro de los necesitados. Con las intenciones que cada uno da, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Apiádate, contra ti yo pequé. Mi Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Aleluya, gloria a Dios en el cielo, paz a tu pueblo en la tierra. Aleluya, gloria a Dios en el cielo, paz a tu pueblo en la tierra. Padre, oh Padre, toda la gloria te damos, Padre amoroso, Padre. Jesús, Hijo amado de
Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos con recogimiento a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantó la voz, dijo: Israelitas, escúcheme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda la claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que ustedes, descendientes suyos, ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevando a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre del Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viviendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llamen Padre a Dios, que juzgue imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras. Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios ha elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes. Lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya es la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 Aleluya la palabra de Dios. Ya digan todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según está escrito en la tradición de San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó:
¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días de que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a encontrarnos con los discípulos de Emaús. Y digo que volvemos a encontrarnos con ellos porque ya en el domingo, inmediatamente después de la resurrección, tuvimos la oportunidad de escuchar esta misma página del Evangelio de San Lucas. Sin embargo, creo que el texto da para mucho en nuestra reflexión. Quisiera iniciar esta reflexión desde unas palabras que pone San Lucas en el texto y que viene a ser como la actitud de nuestro Señor Jesucristo después de que ha resucitado. Ante la invitación de los apóstoles, quédate con nosotros porque ya es tarde, inmediatamente apunta el autor sagrado y entró para quedarse con ellos. Y se ha quedado con nosotros hasta nuestros días.
Ya el apóstol Pedro, por 2 ocasiones, en la misma liturgia de la palabra, primero escuchábamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles el discurso de Pedro sobre el acontecimiento de la resurrección, y luego en la primera carta del apóstol se nos recuerda cómo ha sido el rescate de nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya el apóstol ha dado para nosotros el sentido profundo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Quédate con nosotros, lo repite la Iglesia constantemente. Tiene inmediatamente el texto un signo que dicen los que saben que no hace referencia específica y exclusiva a la Eucaristía, ese momento de la primera fracción del pan después de la resurrección. Los especialistas de la Sagrada Escritura dicen eso no es la segunda Eucaristía. Sin embargo, el texto en sí nos muestra la dinámica de lo que ahora nosotros tenemos en el camino de la fe. La dinámica de la Eucaristía. Aunque la fracción del pan, que ahorita volvemos a ella, no es la realización de la Eucaristía por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero sí constituye estos 2 momentos que tenemos nosotros actualmente en nuestras misas. Por un lado, viene la escucha de la palabra de Dios. De manera especial los domingos, excepto el tiempo de la Pascua, en la primera lectura siempre vamos a tener un texto del Antiguo Testamento. Y en la segunda siempre habrá un texto del Nuevo Testamento. Para que podamos nosotros ir contemplando esto mismo que el Señor Jesús ha hecho con los discípulos de Emaús. Les ha explicado las Escrituras y en ella ha explicado prácticamente todos los textos que hablaban de este momento, del momento de la resurrección. Y eso es lo que hacemos en esta primera parte de la misa. La segunda parte de la misa, que la hacemos ahí en el altar del Señor, corresponde también a ese momento de la fracción del pan. Repito, no es la segunda Eucaristía, sino ahora lo podemos entender que la Iglesia ha tomado esta figura para que nosotros podamos también vivir un momento de gracia en la presencia de Dios. Voy a otro detalle, la fracción del pan. Lo hace el Señor Jesús en la intimidad de 3 compañeros de camino. Al parecer, esta escena constituye una escena muy familiar. No sabemos, porque el autor sagrado no nos ha dado más datos.
No sabemos a casa de quién llegaron, por qué había pan. Todos esos detalles que pudiéramos nosotros tratar de imaginar. Pero lo interesante de ese momento es esa revelación, ese encuentro con el resucitado, que es el encuentro que también nosotros necesitamos todos los días en nuestra vida. Es ese momento de intimidad con el Señor para poder acercarnos al misterio, para poder acercarnos a la presencia de Dios. Lo refleja así el autor sagrado, como un momento, porque inmediatamente después de la fracción del pan, sigue diciendo el texto, en ese momento Jesucristo se desaparece. Y ellos comprenden, ellos entienden que toda esa tristeza, que todo ese pesar con el que empieza la narración del Evangelio se ha quedado atrás. Pero han tenido que hacer un camino. También hasta el día de hoy, como otro dato, no tenemos nosotros la referencia arqueológica precisa del pueblo de Emaús. No se han encontrado los vestigios hasta el día de hoy. Lo tenemos registrado porque está ahí en el Evangelio. Y San Lucas hace alarde del conocimiento del medio y dice, estaba a unos 11 kilómetros de la ciudad. Pero hasta ya no tenemos un lugar. Como se han convertido todos los lugares santos como un lugar de peregrinación. Sin embargo, haciendo un ejercicio teológico de reflexión, tendríamos que entender ese camino de Emaús como el camino que estamos invitados a hacer los cristianos. Nos conduce al encuentro con el resucitado. Es un caminar muchas veces lleno de tristezas, lleno de desolaciones, lleno de dificultades. Lo dice también el texto en una respuesta. Vieron a Jesús, fueron creando una expectativa. Fueron comprendiendo el mesianismo de Jesús. Pero los acontecimientos anteriores, que lo refleja muy bien el autor, de alguna manera le han llevado a estos dos personajes, como decimos comúnmente, a tirar la toalla. Los discípulos de Emaús van de regreso a la vida anterior. En la vida cristiana, mis hermanos, también nosotros podemos tener esa tentación. Y como estamos en una reflexión, tenemos que cuidar que este tiempo no haga eso en nosotros. Que este momento
como se suele decir, de crisis, no haga crisis en nuestra fe. A mí personalmente no me gusta dar saltos categóricos y pasar de una cosa a otra sin sentido. Pero sí tendríamos el peligro de ver ante esta dificultad, ante la desesperación. Yo sé que quedarse en casa es muy difícil y somos muy desobligados y andamos subiendo y bajando lo más que podemos, porque eso del encierro no es lo nuestro. Sin embargo, es lo que toca ahora, es lo que nos corresponde. Tampoco para celebrar la misa de 2 cámaras, pues no le veo mucho sentido. No sé quiénes están del otro lado, pero bueno, que haya alguien. Sin embargo, esto nos puede llevar a esa desolación en el camino de la fe y tener la tentación de dejarlo todo como lo hacen los apóstoles. Ya van de regreso a su casa, a sus habituales ocupaciones, después de 3 años de discipulado. Entonces viene el Señor Jesús para reafirmar la fe, para que no sea que vayamos a tener esa tentación de dejarlo todo. Es como el camino más fácil, es como la salida más sencilla, pero siempre será una salida falsa. La perseverancia, la constancia, aún sin tener los medios habituales para perseverar, eso nos debe llevar al encuentro del resucitado. Y es aquí donde, repito, no me gustaría dar un salto categórico, porque entonces estaríamos haciendo del camino de la fe algo mágico. Y la fe no es mágica. La fe hunde sus raíces en la confianza que hemos depositado en el Señor Jesús vivo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y la fe no hunde sus raíces en un acto mágico. Por eso el Señor Jesús se presenta en la vida de los discípulos de Emaús en el caminar. No importa si el pueblo de Emaús lo encontramos o no. Ese no es dogma de fe. Lo importante es que también nosotros en nuestro caminar seamos capaces de encontrarnos con Cristo vivo, que viene a nosotros en cada hombre, en cada mujer, que viene a nosotros en cada acontecimiento de nuestras vidas. Vamos pues a recordar esos artículos más importantes de la fe que hoy la palabra de Dios ha puesto frente a nosotros, de su realización. Que así sea. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que hoy nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentarle a Dios las ofrendas del pan y del vino, y en las ofrendas presentamos nuestras oraciones, nuestras súplicas. Seguimos pidiendo a Dios de manera especial por todos nuestros hermanos, familias, amigos enfermos, por quienes padecen enfermedad en su cuerpo o en su espíritu. Pedimos también al Señor por quienes los cuidan en casa, en los hospitales, para que Dios les conceda la fortaleza, para que Dios les dé la paz, la paciencia que muchas veces se pierde en esos momentos de enfermedad. Todos sabemos que cuando hemos perdido la salud no es fácil, nos cuesta mucho mantener la calma, tener los nervios bien puestos. Por eso le pedimos a Dios que fortalezca a todos aquellos que cuidan a los enfermos, que cuide a nuestros médicos, a los enfermeros y enfermeras en los hospitales, y que el Señor a todos nos conceda su gracia, su bondad y su paz. Que así sea. Porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tu misericordia. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Porque solo tú eres santo, Señor. Queremos cantar tu misericordia. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos su cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Sigamos orando para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo. Concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Cielos y tierra están llenos de su gloria. Sana, sana en el cielo, sana en el cielo. Bendito el que viene en su nombre, bendito es el nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de tu amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él mismo nos explica las Escrituras y parte ahora para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: Accipitet et manducate, ex hoc omnes, hic es enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus amigos diciendo: Accipitet et bibite, ex eo omnes, hic es enim cáliz sanguinis mei, novi et eterni testamenti, quid pro vobis et por multis efendetur, in remissione orum. Hoc facite in meam commemorationem. Y desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo,
a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, has sido llevado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nuestras familias, sobre nuestros intereses legítimos, el espíritu del amor, que es el espíritu de tu. Fortalece a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro arzobispo Hipólito, seamos uno en la fe y en el amor. Recibe la acción de gracias que te ofrecemos en favor de Alonso. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de bondad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Ascensión y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y llévales a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también, Padre, a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, San Isidro el Labrador, nuestro santo patrono, San Rafael Guízar y Valencia, y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con fe y esperanza cantemos a nuestro Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
Líbranos, Señor, de todo y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de mientras aguardamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
solamente seguir animándoles en nuestro camino de la fe en este tiempo de dificultad y anunciarles que Dios mediante la próxima semana desde nuestra parroquia vamos a implementar, esperemos que sea para la mayor parte de las parroquias de nuestra diócesis, vamos a implementar una plataforma para el catecismo virtual con los niños. Es algo que lo hemos dejado ahí de lado de repente, paramos cuando tuvimos que parar y pues la preocupación por los niños ha sido constante. Entonces, pues estamos trabajando ya sobre eso, el equipo de laicos que nos está apoyando y esperemos la próxima semana tener ya las primeras lecciones del catecismo para que los niños también tengan una atención. Entonces, pues vamos a tratar de ir dando pasos en esta nueva forma de evangelización para los niños. Después haremos una plataforma para los jóvenes y cerraremos con una plataforma para los adultos de evangelización. Entonces, vamos poco a poco, pero dando pasos firmes en el camino que el Señor nos ha planteado hasta nuestros días. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea su fortaleza, pueden estar en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a hacer un responso por nuestros hermanos, familiares, amigos difuntos. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Y que sea para ellos la luz perpetua. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. descansen en paz. Así sea. Piadoso Jesús, Dales el descanso eterno. piadoso Jesús, Dales el descanso eterno. piadoso Jesús. Dales el descanso eterno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que tengan un feliz domingo, mejor semana.